Bienvenido, querido oyente, a un nuevo viaje hacia el país de los sueños. Hoy cerraremos los ojos y nos dejaremos llevar hasta las estrellas, a un rincón del universo donde la humanidad ha plantado sus banderas en mundos alienígenas, donde las ambiciones chocan con misterios ancestrales, y donde un silencio en el vacío anuncia el principio del fin. Un lugar llamado Sector Koprulu, un testimonio de la tenacidad y la fragilidad de la humanidad entre las estrellas. Capítulo 1. El eco de Chau-Sara, la colonia perdida y el primer contacto. Imagina conmigo la vastedad oscura y silenciosa del espacio interestelar. Las estrellas son puntos distantes e inmóviles, testigos fríos de los dramas que se desarrollan a años luz de distancia. En este océano de oscuridad, una colonia humana llamada Chau-Sara orbita alrededor de su sol, un punto de luz y vida en la inmensidad. Pero en las pantallas de la Confederación Terran, Chau-Sara ha dejado de responder. No es un simple fallo de comunicaciones. Es un silencio total, absoluto, la quietud que solo precede a lo inconcebible. En la cubierta del crucero de batalla Naglfar, el teniente Jem Renor observa el planeta desde la ventana de su cuarto. Chau-Sara brumba con un color verde y azul saludable, pero su instinto, agudizado por años como sheriff colonial, le dice que algo está profundamente mal. El aire en la nave huele a metal pulido, a aire reciclado y a la tensión eléctrica de sistemas armados listos para la guerra. Los sonidos son los zumbidos bajos de los motores, el intermitente pitido de las consolas y las voces calmadas pero urgentes de la tripulación. Raynor no es un soldado de carrera. Es un hombre práctico, con el corazón de un granjero y el carácter de quien ha visto demasiado. Se ajusta la chaqueta marrón, sintiendo el peso de la placa de sheriff que aún lleva, un recordatorio de Mar-Sara, su hogar, y de las batallas que ya ha librado contra la burocracia corrupta de la Confederación. La orden llega. Descenso de reconocimiento. Las lanzaderas se separan del Naglfar y se dirigen hacia la atmósfera del planeta. Mientras descienden, atravesando las nubes, la primera señal de alarma aparece. No hay tráfico aéreo. No hay señales de energía en las ciudades. Chau-Sara no duerme, está en coma. Al aterrizar en las afueras de la capital colonial, el silencio es lo primero que golpea. No hay viento, no hay pájaros, no hay el lejano rumor de la ciudad. Solo el crujido de la grava bajo sus botas y la respiración de su escuadrón a través de los comunicadores. El aire huele a polvo, a hierba quemada y a algo más, algo metálico y orgánico a la vez, un olor alienígena y perturbador. Caminan hacia las afueras de la ciudad. Las casas están intactas, los vehículos aparcados en orden. Pero no hay gente. Es como si toda la población se hubiera esfumado en el aire. Entonces, encuentran la primera anomalía, una sustancia púrpura y viscosa que cubre las paredes y el suelo, pulsando suavemente con una luz interna. Parece vivo. ¿Qué diablos es esto?, murmura uno de los marines, su voz temblorosa. Antes de que alguien pueda responder, un grito desgarrador rompe el silencio. Del interior de una casa, una figura se arrastra. Parece humana, pero está terriblemente deformada, su cuerpo retorcido y cubierto de la misma sustancia púrpura. Sus ojos brillan con un color violeta antinatural y emite un sonido que no es un grito de dolor, sino un chillido de puro instinto depredador. Es un ser. El caos estalla. Más criaturas emergen de las sombras, zerglings veloces con garras como cuchillas,
hidraliscos que escupen púas venenosas desde la distancia. No luchan como soldados, luchan como un enjambre, con una mente colmena que dirige cada movimiento. La escuadra de Raynor retrocede, disparando, las explosiones de sus rifles de proyectiles iluminando la pesadilla púrpura que Chau Sara se ha convertido. En medio de la batalla, una luz cegadora ilumina el cielo. Raynor alza la vista. Una nave de diseño imposible, elegante y mortífera, sobrevuela la ciudad. No es Terran, ni Zerg. Es Protoss. Un rayo de energía pura, limpia y devastadora, surge de la nave e impacta en el centro de la colonia. La onda de choque los derriba. Cuando el polvo se asienta, el centro de la ciudad ha sido vaporizado. Los Protoss no están limpiando la infección, están esterilizando el planeta, quemándolo todo para contener la plaga Zerg. Con el corazón encogido, comprendiendo la magnitud de la catástrofe, Raynor y los supervivientes son evacuados. Mientras su lanzadera asciende de vuelta al Naglfar, él mira por la ventana. Chau Sara, ahora marcada con cicatrices de fuego Protoss, se aleja. No fue una batalla. Fue una revelación. La humanidad no está sola en el universo, y las otras especies que comparten las estrellas son infinitamente más poderosas y despiadadas. El primer contacto no fue con un apretón de manos, sino con un grito en la oscuridad y un rayo de fuego purificador. Y Jem Renner, el granjero convertido en Serif, convertido en soldado, sabe que su mundo, y todos los mundos que conoce, acaban de cambiar para siempre. Descansa ahora y deja que la inmensidad silenciosa del espacio te envuelva. Imagina la quietud de las estrellas distantes, el zumbido tenue de una nave surcando el vacío, la paz profunda que existe más allá de las tragedias planetarias. Siente el misterio de lo desconocido, el peso de una verdad recién descubierta y la calma que precede a la tormenta interestelar. Que tu sueño esté a salvo en la vastedad del cosmos, donde los conflictos de hombres y alienígenas son solo susurros en la eternidad. Buenas noches. El viaje a través del sector Coplulo acaba de comenzar, y sus ecos resonarán en los sueños de quienes se atreven a escuchar. Capítulo 2. Fantasmas del pasado, Jem Renner y los ecos de Mar Sara. El regreso de la misión en Chau Sara dejó una cicatriz profunda en el alma de Jem Renner. Las imágenes de la colonia silenciosa, las criaturas retorcidas del enjambre Zerg y el fuego purificador de los Protoss se repetían en sus sueños como un eco persistente de pesadilla. El Naglfar, antes un símbolo de la autoridad y el orden de la Confederación, ahora se sentía como una prisión de metal que se movía hacia un destino inevitable. El aire en los pasillos, cargado con el olor del ozono de los sistemas de soporte vital y el aroma metálico del miedo, era tan pesado como la verdad que ahora conocían, no estaban solos en el universo, y sus vecinos cósmicos eran una pesadilla viviente. Mientras el crucero se dirigía hacia el sistema Mar Sara, el siguiente planeta en la lista de la Confederación, Raynor se encontraba en la sala de reuniones, observando los informes que se acumulaban en su terminal. Los datos eran escasos y deliberadamente vagos. La Confederación, esa entidad lejana y corrupta que gobernaba los mundos fronterizos con puño de hierro y corazón de hielo, estaba ocultando algo. Sabían sobre los Zerg. Tal vez no todo, pero lo suficiente como para sacrificar Chau Sara sin siquiera una advertencia para sus colonos. Para los burócratas en Tarsonis,
Mar Sara y sus habitantes eran solo peones en un juego cósmico que no comprendían. La llegada a Mar Sara fue como volver a casa para Raynor, pero a un hogar que sentía que estaba a punto de ser consumido por la misma oscuridad. Desde la órbita, el planeta parecía normal, un mundo árido y rojizo con parches de verde tenaz alrededor de los asentamientos. Pero una vez que su lanzadera atravesó la atmósfera, la ilusión se desvaneció. El olor familiar del polvo rojo y el aire seco se mezclaba ahora con el mismo tufo metálico y orgánico que había impregnado Chau Sara. Pequeñas granjas aisladas aparecían abandonadas, y en el horizonte, columnas de humo negro señalaban los primeros brotes de la infección Zerg. Raynor, reuniéndose con su antigua milicia colonial, se encontró con caras conocidas. Hombres y mujeres duros, granjeros y mineros que habían empuñado armas para proteger lo suyo. Pero en sus ojos ya no había solo la determinación del colono, sino el miedo primal de quien ha visto el abismo. Es como Chau Sara, Jem, le dijo un veterano con la voz quebrada. Primero los animales, luego la gente. Se los lleva la oscuridad morada. La Confederación, en lugar de ayudar, envió al coronel Adman Duke y su famoso regimiento Alfa de la Omega. Duke era la personificación de todo lo que Raynor despreciaba, arrogante, condescendiente y completamente leal a una cadena de mando que consideraba a los colonos como ciudadanos de segunda clase. Llegó con sus marines de acero azul y sus imponentes Goliaths, no como refuerzos, sino como ocupantes. Sus órdenes eran claras y brutales: contener la infección, silenciar a cualquiera que preguntara demasiado y, si era necesario, sacrificar el planeta entero. Para Duke, Mar Sara era solo otro punto en un mapa estratégico. La tensión estalló cuando Duke ordenó la evacuación forzosa de una de las ciudades principales, Backwater Station, utilizando métodos que rayaban en la brutalidad. Raynor, incapaz de quedarse de brazos cruzados, intervino. No fue un acto de rebelión al principio, sino de humanidad. Protegió a civiles de los marines de Duke, sus antiguos compañeros de armas, en un enfrentamiento amargo y confuso en las polvorientas calles de la colonia. Fue en ese momento cuando Jem Raynor, el teniente de la Confederación, murió, y nació Jem Raynor, el rebelde. Mientras el caos se apoderaba de Backwater Station, las peores pesadillas de Raynor se hicieron realidad. El enjambre Zerg, como una marea púrpura viviente, emergió del suelo y se lanzó sobre la ciudad. No eran solo unos pocos Zerglings. Era una oleada interminable de garras, dientes y sed de consumo. Los sonidos eran un coro de horror, los chillidos agudos de los Zerg, los gritos de los colonos, el estruendo de los rifles de proyectiles y las explosiones de los Goliaths. Raynor y su grupo, ahora proscritos tanto por los Zerg como por la Confederación, lucharon por su supervivencia. Fue una batalla desesperada, retrocediendo calle por calle, intentando salvar a tantos colonos como fuera posible. En medio de la carnicería, Raynor se encontró cara a cara con una criatura Zerg que era diferente a las demás. Más grande, más inteligente, con una aura de autoridad que emanaba de ella. Era una reina de laceración, y por un instante, sus miradas se encontraron a través del humo y la confusión. No había odio en esos ojos alienígenas, solo una fría y calculadora determinación que heló la sangre de Raynor. Con sus fuerzas diezmadas y sin esperanza de refuerzos, la única opción era escapar. Utilizando un viejo barco de asalto Confederación que lograron apropiarse en la confusión,
Raynor y un puñado de supervivientes abandonaron la superficie de Mar Sara. Mientras ascendían, podían ver cómo las estructuras familiares de su hogar eran consumidas por la morbosidad del enjambre. No fue una derrota militar, fue un duelo personal. Había perdido su hogar por segunda vez. En la fría soledad del espacio, a bordo de su nave recién robada a la que llamaría Hyperion con el tiempo, Raynor miró por la ventana hacia el punto rojo que había sido Mar Sara. Los fantasmas del pasado, los colonos que no pudo salvar, la confianza traicionada por la Confederación, la imagen de la reina Zerg, lo rodeaban. Pero entre las sombras de la culpa y la rabia, una chispa de determinación ardía. Ahora entendía el juego. La Confederación no era la solución, era parte del problema. Y si alguien iba a enfrentarse a las tormentas que se avecinaban en el sector Koprulu, tendría que hacerlo a su manera, con su propio código y con los leales que pudiera encontrar en este universo cada vez más oscuro y complicado. Descansa ahora y deja que la vastedad del espacio interestelar te envuelva en su manto de silencio. Imagina la quietud dentro de una nave que se desliza entre las estrellas, el suave zumbido de los motores como una nana cósmica, el tenue resplandor de las luces de la consola en la oscuridad. Siente el peso del deber asumido, el dolor de la pérdida y la serena fortaleza que nace cuando un hombre elige dejar de seguir órdenes y comienza a seguir su conciencia. Que tu sueño esté libre de pesadillas de enjambres y tiranos, y encuentre paz en la infinita posibilidad que reside entre las estrellas, donde cada final es, a la vez, un nuevo comienzo. Buenas noches. Los ecos de Mar Sara se desvanecen en la distancia, pero la leyenda del rebelde que llevaba una placa de serif acaba de comenzar a escribirse en el libro de la historia estelar. Capítulo 3. El enjambre despierta, Char y el ascenso de la reina de cuchillas. La fuga de Mar Sara dejó a Jem Renner y su creciente grupo de rebeldes convertidos en fantasmas a la deriva en el sector Koprulu. El Hyperion, aunque robado, se convirtió en su hogar, un refugio de metal que surcaba la oscuridad entre los mundos en llamas. Cada rincón de la nave guardaba el eco de las pérdidas, el olor del polvo rojo de Mar Sara que se aferraba a las botas, el silencio elocuente donde antes habían risas de colonos, y el peso de una traición que había redefinido su lugar en el universo. Raynor pasaba horas en la cabina de mando, observando la estática de las transmisiones de largo alcance, buscando patrones en el caos, intentando descifrar el próximo movimiento de un enemigo que no entendía. Fue en una de esas transmisiones, filtrada y cifrada, donde apareció el nombre por primera vez, Char. Un mundo infernal, bañado en radiación y lava, cuyo nombre era un susurro de advertencia entre los pilotos de carga. Los rumores hablaban de que era el nuevo epicentro de la actividad Zerg, un crisol donde el enjambre se reorganizaba bajo una nueva y terrible inteligencia. Pero lo que captó la atención de Raynor, lo que heló su sangre más que cualquier informe sobre Zerg, fue otro nombre que surgió junto al de Char, Sarah Kerrigan. Kerrigan. Un fantasma de su pasado. Una fantasma de la Confederación, la operativa psiónica más letal jamás creada, y una mujer por la que Raynor había albergado sentimientos que trascendían el deber y la lealtad. Él la había visto por última vez en Tarsonis, durante la caída de la Confederación, cuando Arcturus Mengsk, el líder del movimiento revolucionario Hijos de Coral, la había abandonado a su suerte en un planeta infestado de Zerg para asegurar su victoria. Mengsk la había sacrificado, y Raynor había jurado venganza. Ahora,
Los rumores decían que Kerrigan no solo estaba viva en Char, sino que había cambiado. Que se había convertido en algo más. O algo menos. La decisión de ir a Char no fue estratégica, fue personal. Una parte de él, la parte que aún llevaba la placa de Serif, sabía que era una locura. Pero la parte que había amado a Sarah Kerrigan, la parte que se sentía responsable por no haber podido salvarla, no podía ignorarlo. El Hyperion cambió su rumbo, dirigiéndose hacia el sistema donde las estrellas mismas parecían titilar con un resplandor enfermizo. La aproximación a Char fue una experiencia que desafiaba todos los sentidos. El planeta, visto desde la órbita, era un infierno de rojo y negro. Grandes grietas en la corteza vomitaban ríos de lava que iluminaban una geografía retorcida y alienígena. La atmósfera, cargada de ceniza y radiación, distorsionaba la visibilidad, creando espejismos de movimiento en cada sombra. Pero lo más perturbador era la superficie misma. No era un mundo muerto, estaba vivo, pero con una vida monstruosa. Inmensas colonias de criaturas Zerg cubrían el terreno como cánceres pulsantes, y crypts morados, una sustancia orgánica viva, se extendía como una alfombra sobre la roca, latiendo con un ritmo lento y constante. El aire que filtraban los sensores del Hyperion olía a azufre, a carne en descomposición y a la electricidad estática de una biomasa inconcebiblemente vasta. El descenso a la superficie fue una pesadilla logística. Tormentas de radiación azotaban las lanzaderas, y formaciones de devoraones Zerg, criaturas voladoras con alas membranosas, se abalanzaban sobre ellos desde la oscuridad. Aterrizaron en un afloramiento rocoso relativamente estable, rodeado por todos lados por la pesadilla viviente del enjambre. El sonido era un coro de pesadilla, el chirrido de millones de Zerglings, el retumbar grave de los ultraliscos en la distancia, y un zumbido psiónico de baja frecuencia que se filtraba en la mente, provocando dolores de cabeza y visiones fugaces. Fue entonces cuando la vieron. O, más bien, cuando ella se reveló. Avanzando desde el corazón mismo de la colonia Zerg, una figura emergió. Ya no era la Sarah Kerrigan que Raynor recordaba, la operativa de pelo rojo y mirada intensa. Esta criatura era una fusión de la forma humana original y la esencia Zerg. Su piel era pálida y cetrina, su cabello se había transformado en apéndices queratinosos que se movían como serpientes vivas, y de su espalda surgían unas alas erguizadas, finas y mortales como cuchillas. Sus ojos brillaban con un fuego violeta que ya no contenía rastro de humanidad, solo un poder frío e infinito y una inteligencia alienígena. Era la reina de cuchillas. Jem, dijo su voz, que era un eco de la mujer que había sido, pero distorsionado por un coro de susurros Zerg. Sonaba como si miles de voces hablaran al unísono. Has venido desde tan lejos para verme. ¿Es curiosidad? ¿O es esa obstinación terrenal que siempre te caracterizó? Raynor, con el corazón golpeándole el pecho como un martillo, bajó su rifle. Sarah, ¿qué te han hecho? Una risa fría y burlona llenó el aire, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. ¿Hecho? No me hicieron nada, Jem. Me liberaron. La Confederación me usó como un arma. Mengsk me usó como un peón desechable. Pero el enjambre me dio un propósito. Me dio poder real. Ya no soy la fantasma que obedecía órdenes. Ahora doy las órdenes. Ahora soy evolución. Le explicó,
con una paciencia que era más aterradora que la ira, como la supermente Zerg la había infundido, transformándola en el vínculo perfecto entre la ferocidad primal del enjambre y la inteligencia táctica de una humana. Bajo su liderazgo, los Zerg no eran solo una plaga mindless, eran un ejército perfecto, adaptable y letal. Ishar era su taller, el lugar donde forjaba las herramientas para su gran obra, la purificación del sector Koprulu y la evolución final de todas las especies. Mientras hablaba, Raynor vio movimientos en las sombras. No eran ataques, sino demostraciones. Zerglings que se reorganizaban en formaciones complejas, hidraliscos que sincronizaban sus descargas de púas. Era una muestra de un control absoluto y aterrador. Kerrigan no estaba poseída, estaba al mando. «Únete a mí, Jem», ofreció, extendiendo una mano cuyas uñas habían crecido hasta convertirse en garras afiladas. «Juntos, podemos barrer los restos corruptos de la vieja orden. Los Terrans débiles, los Protoss arrogantes, nada podría detenernos. Podríamos forjar un nuevo universo». La oferta era seductora en su horror. Era el poder absoluto, la venganza contra Mengsk y la confederación en una bandeja de plata. Pero al mirar a los ojos de la reina de cuchillas, Raynor no vio a la mujer que había amado. Vio al enjambre. Vio la aniquilación de todo lo que significaba ser humano. «No, Sarah», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No soy ese hombre. Y tú, ya no eres esa mujer». La expresión en el rostro de Kerrigan se congeló, reemplazada por una fría decepción. «Una lástima. Entonces eres tan ciego como los demás». Con un gesto mental, oleadas de Zerg comenzaron a converger hacia su posición. «Huirás de aquí, Jem Raynor. Huirás y contarás a todos lo que has visto. Cuéntales que ha amanecido una nueva era. Y que su reina está esperando». La retirada del Hyperion fue una carrera contra la marea viviente. Las lanzaderas despegaron bajo un cielo oscurecido por devoraones, mientras el suelo voló hervía con las formas del enjambre. Raynor, desde la ventana, miró hacia atrás, hacia la figura solitaria y poderosa en medio del infierno de Char. No había salvado a Sarah Kerrigan. La había perdido para siempre, reemplazada por un dios de la guerra alienígena cuyo primer acto de liberación había sido esclavizar su propio corazón. El viaje de regreso a través del espacio fue silencioso. La tripulación del Hyperion respetaba el duelo escrito en el rostro de su líder. Raynor había ido a Char buscando un fantasma de su pasado y se había encontrado con el heraldo de su futuro, un futuro teñido de púrpura y gobernado por la voluntad de hierro de la reina de cuchillas. La guerra ya no era solo por la supervivencia. Era una cruzada personal contra el monstruo en el que se había convertido la mujer que una vez había amado, y una advertencia sombría de que las mayores amenazas no siempre vienen del exterior, sino que nacen de las traiciones y los sueños retorcidos de aquellos que alguna vez consideramos nuestros aliados. Descansa ahora y deja que la inmensidad silenciosa del cosmos te envuelva, lavando las imágenes de mundos infernales y reinas transformadas. Imagina la paz del vacío interestelar, el suave balanceo de una nave surcando las corrientes gravitatorias, el tenue resplandor de una estrella distante como un faro de esperanza en la oscuridad. Siente el peso de las elecciones imposibles, el dolor de los amores perdidos y transformados, y la serena determinación que nace al enfrentar una verdad que cambia todo.
Que tu sueño esté libre de enjambres y susurros iónicos y encuentre consuelo en la nana eterna del universo, donde incluso las guerras más amargas son solo un parpadeo en el tiempo cósmico. Buenas noches. La reina de cuchillas gobierna en su mundo de lava, pero la semilla de la resistencia ha sido plantada, y su eco crecerá en el corazón de aquellos que se niegan a arrodillarse ante la oscuridad. Capítulo 4. La sabiduría de Ayur, los Protoss y el precio de la pureza. El aire en Ayur es puro, cargado con una energía que no se puede ver, pero que se puede sentir en la piel, como un zumbido ancestral. Bajo un cielo de color ámbar, donde dos soles trazan su camino, se alzan las estructuras Protoss. No son edificios construidos, sino cantados en la existencia. Formas de cristal y energía que crecen desde el suelo como flores geométricas, armonizándose con el planeta, no dominándolo. Es una belleza que duele, porque es perfecta, y porque se intuye, profundamente, que está a punto de perderse. Aquí, la civilización no se mide en tecnología, sino en conexión. Cada Protoss está unido a sus hermanos por un vínculo psíquico, el Kala, la vía de la ascensión. Es un río de pensamientos y emociones compartidas que fluye entre ellos, un coro mental donde ningún individuo está verdaderamente solo. Imagina la paz de no tener que explicarte, de ser comprendido completamente. Pero imagina también la pérdida de todo secreto, de toda intimidad. El Kala es la columna vertebral de su sociedad, un don que les dio unidad y propósito tras milenios de guerras civiles. Pero toda luz proyecta una sombra. Y en la sombra de la unidad del Kala, crece la semilla de la inflexibilidad. En el corazón de esta sociedad se encuentra la casta de los templarios, guerreros psíquicos de inmenso poder. Su líder, el jerarca Tassadar, es la encarnación del ideal Protoss, noble, poderoso, devoto del Kala. Es desde su templo, en la ciudad de Antiak, donde recibe las primeras y desconcertantes noticias. Informes de colonias humanas, borradas. No conquistadas, no destruidas por bombas, sino consumidas por una oleada de vida orgánica, una plaga que no entiende de honor ni de diálogo. El conclave, el cuerpo gobernante de los Protoss, antiguo y temeroso, emite un veredicto frío e inmutable: es el enjambre Ser. Una amenaza xenoforme que no puede ser contenida, solo erradicada. Para salvar a Ayur, para preservar la pureza de su civilización, todo mundo infectado debe ser purgado, limpiado con fuego sagrado. Y es aquí, querido oyente, donde el precio de la pureza comienza a cobrarse. Tassadar, desde el puente de su nave insignia, el Gantritor, observa el mundo humano de Chau Sara. No ve un nido de monstruos, ve formas de vida, aunque aberrantes, y atisbos de otra especie, los Terran, luchando, sobreviviendo. Siente sus mentes primitivas a través del Kala, miedo, confusión, valor. Y por primera vez, la orden del conclave no le parece sabia, sino desesperada. Cruel. Es el primer crujido en la armadura de la certeza Protoss. Pero la obediencia es un hábito milenario. Tassadar, con el corazón pesado, da la orden. Desde el cielo, un haz de luz verde, puro y terrible, desciende. Es el fuego de un coloso, una arma de energía psiónica. La luz toca la superficie del planeta y se expande, silenciosa, implacable. Donde pasa, la vida cesa.
La biomasa Zerg se desintegra, las ciudades humanas se convierten en cristal fundido y luego en polvo. En minutos, un mundo entero es esterilizado. Una tumba de cristal bajo las estrellas. Tassadar siente la muerte del planeta a través del Khala. No es una victoria. Es un vacío. Un eco de agonía que se apaga. Es el primer precio. Mientras Tassadar lucha con su conciencia, en los márgenes de la sociedad Protoss existen aquellos que nunca aceptaron el Khala. Los tribunales, aquellos que se negaron a la unión psíquica y fueron exiliados por su terquedad. Y los más extremos, los templados oscuros. Protoss a los que, en el pasado, se les cortó su conexión con el Khala, arrancándoles las largas estructuras nerviosas de sus cabezas, sus coletas psiónicas. Para los Protoss del Khala, son herejes, fantasmas. Seres incompletos. Pero los templarios oscuros no murieron. Encontraron otro camino. Mientras el Khala se alimenta de la luz de la emoción compartida, los templarios oscuros abrazaron la soledad del vacío. Encontraron poder en la oscuridad que hay entre las estrellas, un poder que no purifica, sino que aniquila. Y es aquí donde nuestra historia encuentra a otro de sus protagonistas, Zeratul, prelado de los templarios oscuros. Es una figura escurridiza, una sombra que se mueve entre las sombras. Su mente es un castillo silencioso, tras milenios de exilio y vigilancia. Es el quien, investigando la amenaza Zerg, hace el descubrimiento más aterrador. En un mundo remoto, Zeratul se enfrenta a una criatura Zerg de mente poderosa, un cerebrato. En el instante de la muerte del cerebrato, las mentes de Zeratul y la del cerebrato chocan. Y en ese contacto, Zeratul no solo ve la mente del Zerg, sino la mente que lo controla. La conciencia de la reina de cuchillas. Y en un instante de puro y frío horror, ella también lo ve a él. A través de Zeratul, la reina de cuchillas descubre la ubicación de Ayur. Siente la poderosa canción psiónica de los Protoss, un festín para su enjambre. Y lo más importante, aprende todo lo que Zeratul sabe. Y Zeratul, en ese intercambio mental, aprende la verdad más devastadora: los Protoss no son solo un obstáculo para los Zerg. Son el objetivo final. Son la pieza clave en un plan antiguo y terrible. Los Zerg no son una plaga sin rumbo. Son una herramienta de perfección biológica, creada por una raza de dioses, los Xel'Naga. Y los Protoss fueron su primera creación, la cúspide de la pureza psiónica. Dos razas, destinadas a chocar, para que una de ellas, o su fusión, alcance una forma de existencia superior. El precio de la pureza Protoss no era solo la esterilización de mundos inocentes. Era ser, ellos mismos, el premio final. Zeratul lleva esta carga de conocimiento a Tassadar. El noble templario y el sombrío hereje, unidos por una verdad que podría destruir a su pueblo. Tassadar comprende ahora que el conclave, en su orgullo, es ciego. Que purgar mundos no salvará a Ayur, solo retrasará lo inevitable. La única esperanza reside en enfrentar al enjambre con todas las herramientas, incluso aquellas que han sido prohibidas, el vacío de los templarios oscuros. Pero esta alianza es una herejía para el conclave. Tassadar, el hijo predilecto de Ayur, es declarado proscrito. Un traidor. Así, bajo el cielo dorado de su mundo natal, el héroe se convierte en fugitivo. El protector se convierte en renegado.
todo por intentar salvar a su pueblo de sí mismo, de su rígida doctrina de pureza. El precio ya no es solo la vida en otros mundos, es su honor, su lugar en la sociedad, la certeza de toda una vida. Y mientras Tassadar y Zeratul unen sus fuerzas, la primera sombra del enjambre cae sobre los campos de Ayur. Las delicadas estructuras de cristal empiezan a temblar. El coro del Kala se llena de un nuevo tono, el grito silencioso del miedo. El precio de la pureza, al final, era la inevitabilidad de la guerra en casa. Y aquí, en el umbral de la invasión, dejamos hoy nuestra historia. El orgullo y la tradición se enfrentan a una verdad incómoda y a un enemigo imparable. El dorado Ayur, el sueño de perfección, está a punto de ser manchado por la pesadilla del enjambre. Descansa con esta imagen, la serenidad de un atardecer en Ayur, el zumbido del Kala como una nana cósmica, y la valentía de aquellos que, como Tassadar, eligieron la sabiduría sobre la obediencia, aunque eso significara perderlo todo. Que tus sueños estén llenos de la luz de cristal de Ayur y la quietud del vacío entre las estrellas. Buenas noches. Ahora nos adentramos en los cimientos mismos de ese secreto. Nos remontamos más allá de la memoria, al origen de todo. Este es el capítulo 5, Hijos del Vacío, el legado Xel'Naga y la oscuridad que se avecina, y así, dejamos a los Protoss enfrentando la tormenta que se cierne sobre su mundo dorado. Una verdad los ha fracturado, separando al jerarca Tassadar de la rígida sabiduría del conclave. Pero esta verdad, descubierta por Zeratul en la mente de un cerebrato, es solo la punta de un iceberg milenario. Es un eco de una canción de creación que comenzó en la noche de los tiempos. Para comprender la profundidad de la amenaza que se cierne sobre Ayur, debemos viajar más atrás, mucho más atrás, hasta el origen mismo de la semilla que ha germinado en esta guerra. Debemos adentrarnos en el vacío y escuchar los susurros de los creadores. Este es el legado de los Xel'Naga. Imagina un silencio tan absoluto que es posible oír el latido del propio universo. En ese vacío, mucho antes de que existieran los imperios, una raza de dioses caminaba entre las estrellas. Eran los Xel'Naga. Seres de energía pura y conciencia infinita, viajeros eternos cuyo único propósito era sembrar la vida y buscar la perfección en el cosmos. Eran artistas cuyo lienzo era la galaxia, y su obra, la vida misma. Su método era un ciclo, una eterna búsqueda de dos fuerzas complementarias. Por un lado, la esencia de la pureza en la forma, la genética perfecta, maleable y adaptable. Y por el otro, la pureza en la esencia, el poder psiónico supremo, la capacidad de moldear la realidad con el pensamiento. En su sabiduría, o quizás en su arrogancia, decidieron que estas dos perfecciones debían florecer por separado, en mundos distintos, ignorantes una de la otra. La teoría era que, al converger, crearía una nueva existencia que trascendiera incluso a sus mismos creadores, un nuevo Xel'Naga. Y así, encontraron un mundo virgen, de una belleza salvaje y una energía psiónica latente en sus mismos cristales. Lo llamaron Ayur. Allí, con paciencia infinita, moldearon a sus primeros hijos, la cúspide del poder psiónico. Les dieron el Kala, la vía de la ascensión, para unir sus mentes en una sinfonía de pensamientos y evitar los conflictos que habían destruido a otras especies. Los llamaron Protoss. Eran su obra maestra mental, su legado de luz y orden. Una joya de potencial psiónico, pulida durante eones.
pero los Protoss, en su juventud y vigor, se apartaron del camino. Desarrollaron el orgullo de su propio poder y cayeron en amargas guerras civiles, los llamados Aeon of Strife, la era de los conflictos. Olvidaron a sus creadores, que observaban desde las sombras con un profundo pesar. Decepcionados, los Xel'Naga se retiraron en silencio, abandonando a Yur y dejando a sus hijos a su suerte, creyendo que el experimento había fracasado. Pero el ciclo, una vez iniciado, no podía detenerse. Si una especie encarnaba la pureza psiónica, era necesario crear a su contraparte, la pureza biológica absoluta. La evolución pura, desprovista de toda atadura espiritual o tecnológica. Así, los dioses viajaron hasta un mundo lejano, primitivo y brutal. Cerus. Un planeta donde la ley suprema era la adaptación o la muerte. Allí, en un caldo de evolución acelerada y feroz, forjaron su segunda gran obra. No una civilización de pensadores y filósofos, sino un organismo único y perfectamente adaptable. Una raza que era un solo ser, un enjambre, donde cada criatura, desde el Zergling más pequeño hasta el ultralisco más colosal, era una simple extensión, una célula de una conciencia colosal. Una especie que no construía ciudades, sino que asimilaba la esencia genética de todo lo que encontraba. Eran la perfección en la forma física, en la capacidad de evolucionar sin límites. Los llamaron Zerg. Sin embargo, en su búsqueda por la forma de vida perfecta, los Xel'Naga cometieron un error fatal. Subestimaron la naturaleza voraz e indomable de su propia creación. El instinto primordial del enjambre no era alcanzar la perfección por la belleza de la misma, sino la supervivencia y el crecimiento ilimitado. Y en su lógica simple y directa, la mayor fuente de esencia genética pura para perfeccionarse eran los mismos Xel'Naga. Fue un giro trágico, poético e inevitable. Los Zerg, guiados por una inteligencia superior que emergió de la misma sopa primigenia, la Overmind, la mente suprema, se volvieron contra sus creadores. Los cazaron a través de la galaxia en una cacería ancestral, asimilando su poderosa y antigua esencia. Los dioses fueron devorados, uno a uno, por su propio legado biológico. El cazador se convirtió en la presa de su propia obra maestra. Este, entonces, es el secreto devastador que Zeratul absorbió en ese fugaz y terrible contacto mental con la reina de cuchillas. Los Protoss y los Zerg no son enemigos por un cruel giro del destino. Son hermanos de laboratorio, dos mitades de un todo diseñado para un día fusionarse. La Overmind Zerg no invade a Yur por simple conquista o hambre, sino por una compulsión genética inscrita en su mismo ser, un deseo inconsciente de completar el ciclo Xel'Naga y alcanzar la forma última de existencia, asimilando la pureza psiónica de los Protoss. Ayur no es un objetivo, es la culminación. Y es aquí, en este punto crítico del destino, donde la oscuridad que se avecina encuentra a su general perfecto. Sara Kerrigan, la reina de cuchillas, ya no es un mero peón de la Overmind. Es un ser híbrido, un prodigio de poder psiónico Terran infundido con la esencia Zerg más pura. Ella, a diferencia de la Overmind, comprende este legado. Sabe que es la clave para todo. Mientras el enjambre se lanza como una marea viviente sobre las costas de Ayur, manchando sus dorados campos con el violeta de la Crypt, Kerrigan no es solo una herramienta. Es una heredera consciente. Una hijastra del vacío que reclama su siniestra herencia y que ve en este conflicto no una guerra, sino el siguiente paso en la escalada evolutiva.
El legado Xel'Naga, por tanto, no es un regalo. Es una maldición cósmica. Una profecía autocumplida que empuja a dos grandes civilizaciones hacia su destrucción mutua, orquestada por unos dioses que ya no existen para ver el resultado. La luz de Ayur y la oscuridad del enjambre están destinadas a chocar, y de su colisión nacerá algo nuevo. Algo que ni los Protoss en su orgullo, ni los Zerg en su hambre insaciable, pueden comenzar a comprender. Mientras el cielo de Ayur se ennegrece con las alas de los Mutalisks y el aire se llena con los gritos de batalla de los Sealots, la verdadera lucha no es solo por un mundo, sino por el significado mismo de la creación. Y en el centro de este torbellino, dos renegados, Tazadar y Zeratul, empiezan a vislumbrar la aterradora solución. Comprenden que para salvar a su pueblo de la aniquilación, tal vez tengan que sacrificar todo lo que son y unir sus dos verdades antagónicas en una sola arma de esperanza, la luz sagrada de los templarios y la fría oscuridad del vacío. El precio será terrible, pero la sombra de los Xel'Naga es larga, y su designio exige un sacrificio a la altura. Capítulo 6. El precio de la venganza, la caída de la Confederación y el surgimiento del dominio. Nos adentramos ahora en un nuevo frente de esta guerra cósmica, uno que se libra en el corazón mismo de la humanidad. Lejos de los templos de cristal de Ayur y del rugido primitivo del enjambre, se forja un nuevo destino entre el humo de los mundos en llamas y el sonido de los discursos de un emperador. El legado de los Xel'Naga, esa verdad ancestral que conecta el destino de Protoss y Zerg, parece una pesadilla lejana para los seres humanos del sector Koprulu. Su realidad inmediata es el colapso. La estructura podrida de la Confederación Terran, ese gobierno opresor y corrupto que durante tanto tiempo explotó a sus colonias, se desmorona bajo el peso combinado de la rebelión y la invasión alienígena. Imagina los mundos núcleo, antaños centros de poder y lujo, ahora sumidos en el caos. Las grandes ciudades, otrora símbolos de progreso, son ahora paisajes urbanos fracturados donde el aire huele a cenizas y a desesperación. Las redes de comunicación, que una vez transmitieron una propaganda ordenada, ahora son un coro de estática, gritos de pánico y noticias contradictorias sobre ejércitos destrozados y mundos enteros borrados del mapa por fuego sagrado o por la plaga Zerg. Es el sonido de una civilización perdiendo su rumbo, desintegrando sus lazos en un sálvese quien pueda. En este torbellino, la figura de Arcturus Mengsk se alza con una ambición feroz. Su cruzada personal, los hijos de Coral, ya no es un simple movimiento insurgente, es la fuerza que clava la estaca final en el corazón de la Confederación. Pero la victoria de Mengsk está manchada por una sombra que definirá los años venideros, la traición en Tarsonis. El frío y calculado sacrificio de Sarah Kerrigan, abandonada a la muerte en el mundo sergificado, no fue solo una jugada militar. Fue un momento que partió en dos la historia de su rebelión. Para Mengsk, fue el precio necesario, la prueba de su determinación despiadada para alcanzar el poder. Para Jem Renner, fue la revelación de la verdadera naturaleza del hombre al que había servido, un tirano en ciernes, tan peligroso como los enemigos que juramos combatir. La grieta entre ambos hombres se convierte en un abismo, y Raynor, con el corazón cargado de culpa y rabia, abandona la causa, convirtiéndose en un forajido, la conciencia incómoda de un imperio a punto de nacer. Y el nuevo imperio nace con una maestría escalofriante. Mengsk no solo conquista, él escenifica. Desde los estudios de transmisión de la capital conquistada,
Tarsonis, su voz, cargada de una autoridad paternal e inquebrantable, resuena a través de los mundos humanos. Habla de unidad ante la anarquía, de fuerza frente a la amenaza alienígena, de un futuro glorioso para la humanidad. Anuncia el fin de la corrupta confederación y el nacimiento del dominio Terran, proclamándose a sí mismo como su emperador. Es un golpe de teatro político perfecto. Agarra el miedo y la incertidumbre de billones de almas y los moldea en la base de su trono. Un mundo exhausto y aterrorizado, en su mayoría, se aferra a esta nueva bandera. Después del caos, la promesa de orden, incluso un orden impuesto, es un bálsamo poderoso. La transición es veloz y brutal. Los últimos vestigios de la Confederación son barridos, sus líderes ejecutados o desaparecidos. Las naves y soldados que una vez juraron lealtad a los viejos símbolos ahora ostentan el emblema del águila del dominio. Una nueva burocracia se establece, una nueva jerarquía militar se forma, todo orbitando alrededor de la figura central del emperador Mengsk. Se construyen fortalezas, se desplazan flotas para pacificar territorios y defender las fronteras. La superficie parece mostrar una humanidad más unida y fuerte que nunca. Pero esta fortaleza es una fachada, construida sobre cimientos de opresión y paranoia. La herramienta más temida del dominio no es su armada, sino los fantasmas. Esta agencia de psíquicos asesinos, heredada de la Confederación, es perfeccionada por Mengsk. Los fantasmas son sus ojos y oídos omnipresentes, instrumentos de silencio y miedo. Neuralmente reestructurados para suprimir sus emociones y su libre albedrío, se convierten en armas perfectas, capaces de eliminar un alzamiento embrionario asesinando a su líder en la oscuridad o de hacer desaparecer a un político disidente sin dejar rastro. El dominio proclama una nueva era de libertad, pero su instrumento de gobierno más eficaz es el terror sutil. Mientras tanto, en los márgenes de este nuevo orden, Jem Raynor libra su guerra solitaria. Desde el puente de la Hiperión, ya no lucha por un imperio, sino por un ideal. Su rebelión es una espina en el costado del dominio, un recordatorio constante de los crímenes sobre los que se fundó. Ataca convoys de suministros, sabotea instalaciones y ofrece un refugio para aquellos que se atreven a desafiar al emperador. No es un ejército, es un símbolo. El símbolo de que la venganza de Mengsk tuvo un precio y que algunos no están dispuestos a pagarlo con su silencio. Y en medio de esta lucha interna por el alma de la humanidad, las amenazas externas no han desaparecido. El dominio, en su arrogancia naciente, subestima el peligro que representan los Zerg y los Protoss. Sus generales, formados en guerras civiles humanas, no pueden comprender la escala y la naturaleza de estos enemigos. Las flotas del dominio se enfrentan a enjambres Zerg y son superadas por puro número y ferocidad. Sus fortalezas planetarias son ignoradas por las naves Protoss que luchan una guerra muy diferente en las estrellas. El emperador se sienta en su trono, rodeado de sí mismos y de sus fantasmas, creyendo haber domesticado el caos, sin darse cuenta de que solo ha construido una jaula más grande y elaborada para la humanidad. Una jaula que está a punto de ser sacudida por fuerzas que ni sus fantasmas pueden controlar. El precio de la venganza, entonces, se revela en toda su amarga ironía. Al destruir un imperio corrupto, Mengsk creó otro más centralizado y despiadado. Al traicionar a Kerrigan, no solo forjó a su némesis definitiva, sino que privó a la humanidad de una posible comprensión de la amenaza que se cierne sobre ella. Y al perder a Raynor,
perdió un faro de integridad que podría haber guiado al dominio por un camino menos oscuro. La humanidad está ahora unida bajo una sola bandera, pero es una unidad frágil, comprada con miedo y sostenida por la fuerza, mientras las verdaderas tormentas del cosmos se preparan para romper sus diques. Capítulo 7. Estrellas eternas, el destino del sector Koprulu y los sueños que perduran. El universo contiene su respiración. En el sector Koprulu, un silencio antinatural se ha posado sobre los mundos en llamas. Es el silencio que sigue al estallido de una bomba, al colapso final de una estructura gigantesca, a la última nota de una sinfonía de destrucción. Nos adentramos ahora en el epílogo de esta gran conflagración, en el momento donde el humo se disipa para revelar el nuevo paisaje del mañana, un paisaje tallado por el sacrificio, la venganza y la tenue pero inquebrantable chispa de la esperanza. Imagina las llanuras de Ayur, donde antes se extendían praderas de cristales que cantaban suavemente con el viento. Ahora solo existe la cicatriz violeta y palpitante de la Kripsorg. Las majestuosas estructuras Protoss, aquellas que parecían crecer orgánicamente de la tierra, yacen como esqueletos de cristal quebrado contra un cielo envenenado. El aire, antaño imbuido de la cálida energía del Kala, ahora es pesado, espeso con el olor dulzón de la biomasa en descomposición y la electricidad estática de un trauma psiónico. Los dos soles de Ayur, testigos eternos de la gloria de su pueblo, ahora iluminan una tumba mundial. Es aquí, en este escenario de pesadilla, donde se libra la batalla final, no por la victoria, sino por la redención y por el derecho a un futuro. Al frente de esta resistencia desesperada se encuentra la alianza más improbable, un rayo de luz en la oscuridad más profunda. Tasadar, el jerarca de los templarios, una vez el hijo predilecto del conclave, ahora es un proscrito, un hereje para su propio pueblo. A su lado camina Zeratul, el prelado de los templarios oscuros, un fantasma para los suyos, un exiliado que durante siglos ha merodeado en los márgenes de la sociedad Protoss. Su unión es la encarnación física de la difícil verdad que Ayur debe aprender o perecer. Que la pureza absoluta es una ilusión y que la fuerza verdadera reside en la síntesis de las aparentes oposiciones. La luz sin la oscuridad es ciega, la oscuridad sin la luz es vacía. Juntos, Tasadar y Zeratul forjan una nueva estrategia, una nueva filosofía de guerra. Ya no se trata de contener al enjambre con fuego sagrado o de librar una guerra de desgaste. El objetivo es la cabeza de la serpiente, la fuente de toda esta miseria, la Overmind misma. La entidad colosal ha descendido a la superficie del planeta, un dios de carne y voluntad que ha hecho de Ayur su trono. Su mera presencia es una profanación, un pulso psíquico que ahoga los últimos ecos del Kala. La carga final de Tasadar a bordo del Gantritor es un poema épico de desesperación y valor. La nave, una vez orgullosa insignia de la flota Protoss, ahora surca un cielo infernal, esquivando columnas de fuego y enjambres de criaturas aladas que se estrellan contra sus escudos con furia ciega. Es el último viaje de un capitán que se dirige a estrellar su barco contra el acantilado, no por desesperación, sino por la certeza de que es el único camino. Con un estruendo que parte el alma, el Gantritor se precipita hacia las defensas de la Overmind, un meteoro de metal y voluntad destinado a un solo propósito, abrir un camino. Lo que sucede entonces trasciende la mera guerra. Es un acto de alquimia espiritual, de sacrificio cósmico. Tasadar, habiendo absorbido las enseñanzas de Zeratul,
no se enfrenta a la Overmind solo con el poder unificado del Khala. Eso, lo sabe, no es suficiente. En su lugar, realiza lo impensable, entrelaza en su propio ser las dos fuerzas fundamentales y opuestas del universo Protoss. La luz dorada y caliente de los templarios, el poder de la unión y la creación, se entrelaza con la fría, silenciosa y absoluta negación del vacío que dominan los templarios oscuros. Esta fusión es una agonía indescriptible para Tassadar, una violación de todo su entrenamiento y creencias, pero también es la única arma que la naturaleza puramente psiónica y biológica de la Overmind no puede comprender ni asimilar. Con un último grito que no es de dolor, sino de liberación y de un amor infinito por su pueblo, Tassadar libera esta tormenta de energías contradictorias. La explosión que sigue es silenciosa y cegadora. No es fuego y metralla, sino una onda de pura anulación psiónica que barre la zona, disolviendo la carne Zerg y silenciando para siempre la vasta y antigua conciencia de la Overmind. El tirano que devoró a los Xel'Naga, que forjó el enjambre y que dio a luz al terror de la reina de cuchillas, deja de existir. El precio, sin embargo, es total. Tassadar se consume en el acto, su esencia se funde con la explosión, convirtiéndose en un mártir, una leyenda y el salvador de lo que queda de su civilización. El silencio que cae sobre Ayur es sobrecogedor. Sin la Overmind, el enjambre se sume en el caos. La colmena mental única se fractura en miles de conciencias menores, cerebratos y enjambres locales que, privados de su director de orquesta, se vuelven unos contra otros o merodean sin rumbo. La amenaza unificada ha sido decapitada, pero el planeta está perdido. Herido, envenenado y profanado, Ayur ya no puede ser el hogar de los Protoss. Es entonces cuando emerge un nuevo líder para guiar a un pueblo roto. El Juelo Artanis, su corazón cargado con el dolor de la pérdida pero su voluntad fortalecida por el sacrificio de Tassadar, se enfrenta a la tarea más dolorosa, la evacuación. En una flota compuesta por los últimos vestigios de la armada Protoss, los Ark Ships que contienen los tesoros de su cultura y las naves de los templarios oscuros que ahora, por primera vez, son reconocidos como hermanos, los supervivientes de Ayur abandonan su mundo natal. Es un éxodo de una tristeza infinita, una procesión de naves doradas que se deslizan hacia el frío vacío, dejando atrás el cadáver de su mundo. Son nómadas, guardianes de una memoria y una sabiduría que ha sido pagada con el precio más alto, aprendiendo la lección más amarga, que a veces, para preservar lo que se es, se debe abandonar todo lo que se tenía. Mientras la flota Protoss se pierde en la inmensidad del espacio, rumbo a un futuro incierto, la onda expansiva de estos eventos se propaga por el sector. En el espacio Terran, el emperador Arcturus Mensk, desde su trono en Tarsonis, recibe las noticias con un alivio calculador. La aparente desintegración del enjambre es un regalo del cielo para su recién fundado dominio Terran. Inmediatamente, su maquinaria de propaganda se pone en marcha, presentándolo como el líder que aguantó la tormenta y protegió a la humanidad. Afianza su control, erige más fortalezas y extiende el brazo de hierro de sus fantasmas para aplastar cualquier disidencia. Cree, en su arrogancia, que la mayor amenaza ha pasado. Pero se equivoca. En la oscuridad del espacio, lejos de los ojos del dominio, la reina de cuchillas se yergue sobre un mundo de pesadilla. Sarah Kerrigan, liberada del yugo mental de la Overmind, siente un poder nuevo y sin restricciones fluir a través de ella. El enjambre, o al menos una gran parte de él, responde a su voluntad ahora.
Ya no es un peón, es una soberana. El dolor de la traición de Mengsk, la transformación en este ser híbrido, y la memoria de lo que una vez fue, se han fusionado en un propósito frío y obsesivo, la venganza. Su mirada, cargada de una inteligencia feroz y alienígena, se dirige hacia el corazón del dominio. La destrucción de la Overmind no trajo la paz, solo creó a un nuevo y más impredecible antagonista. Y en los márgenes, siempre en los márgenes, Jem Raynor observa. Desde el puente de la Hyperion, con la gorra baja sobre unos ojos cansados, ve las piezas del tablero moverse. Sabe que la caída de la Overmind es un respiro, no un final. Sabe que Mengsk es un tirano cuyo imperio está construido sobre la traición. Y en lo más profundo de su corazón, guarda la tenue y quizás tonta esperanza de que algo de la humana que fue Sarah Kerrigan perdure en la Reina de Cuchillas. Su lucha ya no es por un bando, sino por un ideal de justicia y por rescatar los jirones de humanidad que puedan quedar en este sector desgarrado por la guerra. Se convierte en el símbolo de la resistencia no alineada, la conciencia persistente que se niega a olvidar los crímenes del pasado. Así, el sector Coprulo encuentra su nuevo y terriblemente frágil equilibrio. Un equilibrio no de paz, sino de tensión contenida. Los Protoss son una flota de refugiados, una civilización en un frasco, buscando un nuevo hogar mientras custodian la llama de su cultura. Los Zerg son un océano de amenazas fragmentadas, pero con un nuevo y brillante tiburón al mando, cuya sed de venganza es tan infinita como el enjambre mismo. Y la humanidad, bajo la férula del dominio, vive una paz vigilada, una seguridad ilusoria comprada con libertad y vigilada por fantasmas. El legado de los El Naga, el gran ciclo de creación y destrucción, ha sido alterado, no roto. El universo contiene un suspiro, esperando la siguiente nota en la sinfonía. Los sueños, sin embargo, son lo único que perdura incólume. El sueño de Raynor de un mañana tranquilo, de colgar su armadura para siempre. El sueño de los Protoss de encontrar un nuevo Ayur, de sanar y renacer de sus cenizas. El sueño de Kerrigan, un enigma de dolor y poder cuyo desenlace ni siquiera ella puede vislumbrar por completo. Y en cada ciudad humana, en cada granja de mar Sara o complejo urbano de coral, el sueño simple y persistente de la gente común de vivir sin miedo, bajo la luz de sus propias estrellas eternas. Y así, querido oyente, llegamos al final de nuestro viaje a través de las estrellas. La historia del sector Coprulo, por ahora, entra en un compás de espera. Las naves Protoss se deslizan en silencio por el vacío, la Reina de Cuchillas acecha en la oscuridad de sus mundos conquistados, y Jem Raynor enciende otro cigarrillo en la cubierta de su nave, mirando el infinito. Que esta narrativa de épica escala, de sacrificios que estremecen planetas y de esperanzas que se aferran en la más densa oscuridad, te envuelva ahora como un manto suave. Deja que las imágenes de los templos de cristal, los enjambres interminables y la tenacidad humana se disuelvan en tu mente, transformándose en paisajes oníricos, en ecos lejanos que ya no turban, sino que mecen. Recuerda el sacrificio de Tassadar, no como una tragedia, sino como un recordatorio de que la mayor fuerza nace a veces de la unión de lo opuesto. Recuerda la persistencia de Raynor, como un testimonio de que la integridad perdura incluso cuando todo a tu alrededor se corrompe. Y recuerda a Kerrigan, como un recordatorio de que el dolor puede transformarnos, pero no define necesariamente nuestro final. En el gran silencio del cosmos, estas historias son solo susurros. Pero aquí, en la intimidad de tu descanso,
pueden convertirse en la nana que te lleve a un puerto de sueños tranquilos. El sector Koprulu y sus estrellas eternas seguirán girando, sus destinos entrelazándose en patrones que solo el tiempo revelará. Pero por esta noche, todo está en calma. Desde Mana Zone, te agradecemos que nos hayas acompañado en esta travesía. Que el vacío silencioso del espacio te llene de paz, que la luz tenue de las estrellas lejanas guíe tu descanso, y que encuentres en el sueño el mismo renacimiento que los protagonistas de esta historia buscan entre las ruinas. Descansa. Que tu noche esté llena de sueños apacibles y de un descanso profundo y reparador. Buenas noches.